¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una cápsula más de ASFER. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con uno de lo que yo considero tres mejores expertos en América Latina, relacionado en muchos temas, pero sobre todo la parte que tiene que ver con cadena de bloques o blockchain. Eduardo Chapeta es un veterano latinoamericano de la tecnología que ha hecho incursiones gracias a sus conocimientos y experiencias en Europa, en los Estados Unidos, Centro, Sudamérica, múltiples lugares del mundo. Él ha sido también ejecutivo de las compañías más importantes de tecnología y actualmente él está con sus propios emprendimientos en inteligencia artificial, en la parte de Big Data para ubicar temas correlacionados con campañas políticas utilizando medios sociales y demás, etcétera. Pero el más interesante, o uno de los más interesantes considero yo, es el uso de NFTs y la parte que tiene que ver con blockchain. Así que, pues bueno, me llevaría realmente como la media hora en poderte presentar, mi querido Eduardo, pero muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad. Gracias a ti, Fernando, un gusto estar contigo. Gracias, Eduardo. Vamos a entrarle de lleno al tema. ¿Cuáles son, consideras tú, que son todas las aplicaciones, las principales aplicaciones que podríamos tener con la cadena de bloques? Adelante, Eduardo, por favor. Bueno, la primera aplicación y la más popular y que todo el mundo conoce es la utilización de la blockchain como libro de contabilidad de las criptomonedas. La primera blockchain conocida, bueno, es la que generó Bitcoin, empezó en el año 2009, y el uso o el sentido de esta blockchain es llevar la contabilidad de los Bitcoin. ¿Qué cuentas existen? ¿Cuánto tiene cada cuenta? ¿Qué transacciones hubo? Esto se fue extendiendo a todo el mundo de los tokens. ¿Por qué? Porque hay blockchains como la de Bitcoin, que son blockchains fijas, que son lo único que hacen es llevar la contabilidad de Bitcoin, y hay blockchains programables, como por ejemplo Ethereum, que permiten escribir smart contracts, y una de las cosas que hacen esos smart contracts es generar tokens u otras monedas. En este momento hay aproximadamente contabilizados 24.000 tokens adentro de Ethereum, por ejemplo. Para darles una idea, del total del market cap, es decir, del valor total de las criptos, que hoy es $1,5 trillones, que es aproximadamente lo mismo que todos los billetes verdes que están circulando por el mundo. Eso valen todas las criptos en este momento. El Bitcoin tiene aproximadamente el 40% de ese valor, y Ethereum, que es esta otra blockchain que les comentaba, tiene aproximadamente el 30 y algo por ciento. En estas blockchains que permiten escribir smart contracts, uno puede hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque son programables, se programan en un lenguaje de programación parecido a cualquier otro, y esto nos permite en forma muy rápida, porque imagínense el costo que tendría tener que crear una blockchain con infraestructura, servers, protocolos de comunicaciones, etcétera, para generar una moneda. En cambio, escribiendo un smart contract en una blockchain ya existente, lo hacemos de forma muy rápida y simple y barata. Entonces, estas blockchains que permiten escribir smart contracts y generar tokens, nos permiten generar criptomonedas para distintas cosas. Por ejemplo, algunas de las que nombró Fernando, nos permiten generar NFT, que serían criptomonedas que están asociadas a tandas cortas, con imágenes, con audio, etcétera, que pueden ser fotos de arte, fotos de equipos de fútbol, en fin, pueden tener muchos motivos esas tiradas. Nos permite tokenizar activos, entonces nos permite, por ejemplo, generar supongamos que tenemos una mina de oro, o tenemos una explotación de algún tipo, bueno, generamos, en lugar de mover el oro, movemos las criptomonedas que hemos generado. Y permite, entre otras cosas, lo que quizás para lo que más se usan las criptomonedas, que es para fondeo de startups. Las criptomonedas, estos tokens que uno genera, han reemplazado totalmente el viejo crowdfunding,
como FoundMe, todos esos otros sitios en los cuales uno daba de alto un proyecto y pedía fondos para realizarlo. Entonces, estas son las aplicaciones más, este mundo, llamémosle el número uno, que es el de criptomonedas y tokens, es lo más visible y lo que más dinero mueve en el mundo. Para darles una idea, cada 24 horas se cambian 50.000 millones de dólares en criptomonedas. Es decir, los exchanges conocidos en el mundo mueven 50.000 millones cada 24 horas todos los días. Entonces, eso se hace a comisiones del 0,1 en los exchanges mayoristas como Binance, a 10%, 15% en los exchanges ya populares o del tercer mundo. Todo esto bajo un número de $1,5 trillón de dólares de valor total de todas esas criptos, ¿no? Este es un fenómeno el más grande y visible, pero luego las blockchains, por sus características de ser como un notario de altísima tecnología y muy altamente confiable e independiente en el mundo, permiten, por ejemplo, hay países en los cuales se permite la tokenización o representación de títulos valor en blockchain. Ejemplo, Ecuador en este momento. En Ecuador, bueno, ahí ya lanzamos una compañía porque la legislación de Ecuador permite que uno represente las acciones de las sociedades anónimas, los contratos de seguros, los pagarés y otros tipos de contratos que se representen en blockchain. ¿Esto qué permite? Permite primero en forma muy rápida transferirlos a cualquier lugar del mundo, de cualquier lugar a cualquier lugar, y permite comprobar la propiedad de una acción. Supongamos yo soy el propietario de una acción de una sociedad y quiero venderla. Bueno, la persona que la va a comprar, lo primero que me dice es, bueno, ¿tú eres el dueño realmente? Sí, y te lo compruebo con la blockchain de forma muy rápida y simple. Y se los puedo transferir de forma muy rápida y simple. Esta rápida y simple transferencia y lo que hablamos también impacta en el punto 1 que habíamos hablado, que es el levantamiento de fondos para startups y empresas a través de criptomonedas. ¿Por qué? Porque yo emito una criptomoneda, me ingresan dólares, pesos u otras criptomonedas al fondo para ejecutar el proyecto, pero el comprador de esa criptomoneda la puede fraccionar y vender instantáneamente. Entonces, eso tiene una dinámica que no tiene ningún otro método de inversión en el mundo. Bueno, dijimos el número 1 era las criptomonedas, el número 2 la representación de títulos valor. Tenemos también la aplicación, quizás número 3, que es muy interesante, que es la aplicación de la blockchain para la registración de eventos y de valores de cadenas productivas, por ejemplo. Tengamos en cuenta lo siguiente. Solamente en Norteamérica, este año, las empresas automotrices invierten 500 millones de dólares en consultoría para grabar en el proceso productivo la secuencia de, por ejemplo, esta parte de un carro, de un vehículo, ¿es real o no es real? A este vehículo le cambiamos tal parte o no le cambiamos. Bueno, y que todo eso quede grabado desde los proveedores de la materia prima hasta los que hacen los conjuntos, subconjuntos, etcétera, hasta el armado final del vehículo, todo eso quede grabado en blockchain, de manera que nadie puede modificarlo, ni copiarlo, ni hacer trampa con la registración. Entonces, hay una aplicación de la blockchain que recién empieza y que es muy importante, que es la aplicación de blockchain para la certificación que también puede ser aplicado, por ejemplo, para verificación de entradas a espectáculos deportivos, entradas a espectáculos artísticos. En una palabra, la blockchain es un método perfecto para poder identificar una cosa, saber si es genuina y poder determinar con claridad si eso se transfirió o no transfirió y de quién es el propietario. Entonces, las aplicaciones que tiene son muy grandes y este rubro, el rubro que más actividad tiene es la criptomoneda. Este rubro de la utilización de blockchain para certificación, llamémosle, y registración, es un rubro que está en crecimiento permanente y que quizás es el que más va a crecer en los próximos años.
Luego hay otras aplicaciones de blockchain ya más raras y sofisticadas, como por ejemplo las DAO, que son organizaciones distribuidas, en las cuales hay algunas dando vuelta en el mundo, en el cual se utiliza una smart contract para que personas que son miembros de una organización tengan cada uno un token o una acción y voten y decidan cosas a través del smart contract. Es decir, que el smart contract, recuerden que es un programa, entonces puede hacer muchas cosas. Y bueno, este paradigma que se llama DAO es un paradigma que quizás fue uno de los primeros que empezaron, si uno ve en la creación de las blockchain programables, fue una de las primeras ideas que era, generemos una entidad en la cual, estilo Suiza, en los cantones de Suiza, cada persona vota individualmente y las decisiones que se toman vienen de el voto de cada una de las personas de una manera que no pueda ser trampeada. Bueno, esta es una de las líneas también en las organizaciones distribuidas o DAO. Creo que con esto hemos visto toda la gama de aplicaciones de blockchain. Hay aplicaciones, por ejemplo, que están muy relacionadas con esto último que dijimos. Por ejemplo, hay usos de blockchain para certificación de, por ejemplo, Telegram. En este momento está permitiendo que uno cree una cuenta con un número de celular, con un número de email o con una dirección de blockchain. Telegram está permitiendo esto. Es decir, que esa es una tendencia, que es la verificación de autenticidad y de identidad a través del uso de blockchain. También estamos relacionados con aplicaciones en las cuales en IoT y en clouds, por ejemplo, clouds de VPN, clouds de routers, todo lo que sería cloud as a service y que con lenguaje de programación uno lo crea, la verificación, certificación, tal como vimos en el industria automotriz, todos los eventos que se producen de uso, no uso, tráfico, acceso, etcétera, se verifiquen a través de la blockchain y se graben en blockchain. Entonces, como ustedes verán, el uso de la blockchain está recién empezando en casi toda la gama amplísima de aplicaciones que tiene. No sé, Fernando, si te parece que amplíe en alguna parte. Fíjate que sí, y la pregunta que te iba a hacer va en ese sentido, donde, por ejemplo, pues un director de tecnología puede pensar, a ver, sí, para la parte de seguridad me va a servir, pero ¿cuál es la diferencia en utilizar blockchain y, por ejemplo, utilizar un algoritmo de inscripción de 2048 bits? Sabemos del proceso de inmutabilidad del blockchain, de su alta seguridad, que garantiza que no se les espurias las transacciones, del tema de las bases de datos distribuidas y que esa distribución, donde precisamente no existe un control central o alguien que sea que lo esté determinando, sino, por ejemplo, también el tema de gente que hace la validación de esos cache a nivel mundial para garantizar que efectivamente es quien dice ser. Y, por ejemplo, en el tema de seguridad, sabemos que eventualmente la parte de encripción pues va a tener sus días contados cuando salga el cómputo cuántico, porque van a poder descifrar muy rápidamente esas inscripciones, aunque estén en 2048 bits, pero no así con la parte de lo que es el blockchain, porque sale demasiado caro el querer romper solamente un blockchain para esa transacción, aún utilizando la parte que tiene que ver con lo del cómputo cuántico. ¿Por qué es que lo hace tan seguro y cómo explicar esto entonces la diferencia? Ok, muy interesante pregunta. Yo sobre eso querría hacer un comentario que me da la impresión que las noticias sobre computación cuántica, nosotros participamos en un programa de IBM de uso compartido de computadoras cuánticas con el solo hecho de probar algunas cosas de inteligencia artificial y algunas otras cosas relacionadas con computación cuántica y nuestra opinión, mi opinión, es que todo esto está demasiado agrandado y no porque no vaya a ocurrir, sino porque falta mucho. Esa es la idea, que es como que 5 años. yo creo que más posiblemente, es decir, es como que se ha puesto mucha expectativa y mucha publicidad en el tema de algo que va a demorar para ocurrir. Ok, entonces, ¿cuál sería el estado actual, técnicamente hablando, Eduardo,
del tema de cómo está ahorita el blockchain. ¿Cuál es el estado actual 2023? Bueno, yo haría un comentario porque tú preguntaste dentro de la parte tecnológica. La blockchain es un conjunto de servidores que corren un software, que lo escribió alguien. En el caso de Bitcoin lo escribió Satoshi en teoría, y digo en teoría porque no se sabe. Inclusive ustedes van a buscar en Netflix y hay los banqueros de Bitcoin y hay muchos videos en los cuales hay gente que dice que lo hizo, gente que dice que no lo hizo, y gente que dice que otros lo hicieron. En fin, hay toda una fábula alrededor de esto porque no está claro si existió, quién fue y cómo fue este hombre que se supone que se llama Satoshi. Pero en definitiva, este hombre escribió el primer software. La blockchain no es otra cosa que una base de datos distribuida con un protocolo y un procesador. Es decir, es un software, en definitiva, que uno puede instalar en Linux, en Windows, en distintas plataformas, y eso corre en la plataforma, utiliza espacio para guardar la blockchain, lo que viene. La blockchain, por esta cuestión de inmutabilidad que comentaba Fernando, es una base de datos que siempre crece, porque nunca pierde nada, nunca se resume nada, nunca se borra nada. Lo que se escribe en la blockchain queda para siempre grabado en la blockchain. Es decir, va a crecer indefinidamente. En este momento la de Ethereum tiene, me parece que está en un tera y algo. Entonces, la blockchain no es otra cosa que servidores que están corriendo este software de blockchain, que tiene una parte que es una base de datos, una parte que es un protocolo que permite que este nodo se comunique con los otros nodos y se coordine, y una parte de procesamiento. En esto, que la más simple sería la de Bitcoin, en el caso de Ethereum tenemos que cada nodo tiene una máquina virtual, como si fuera la Java Virtual Machine, tiene una Ethereum Virtual Machine, que es la que corre los programas, porque recién comentábamos que hay blockchain programables, que corren, bueno, todos esos servers, para dar una idea, en cualquier momento Bitcoin tiene encendidos alrededor de 100 y algo mil servers, que se están prendiendo y apagando continuamente. Y todos están corriendo el mismo software, y cuando se prenden, se vuelven a sincronizar y vuelven a trabajar para la red. En este caso, Ethereum, que tiene la programabilidad en la máquina virtual Ethereum, también tiene un protocolo por el cual todas esas servers se sincronizan y se verifican los resultados del cómputo, llamémosle. Si tenemos un programa, verifican que el resultado es el correcto. Ahora, con una reflexión frente a todos los que son tecnológicos, ¿no? Fíjense que toda la vida nos hemos pasado protegiendo los data centers, poniéndole firewall, poniéndole paredes, aislándolos, cerrando el acceso, en fin, protegiendo. Bueno, la blockchain es todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una red de 100 y algo mil en el mundo, que están corriendo un software que es público, que se baja, y que lo conoce todo el mundo, que es prácticamente imposible, no es imposible, pero es prácticamente imposible falsearla. Entonces, es como que tecnológicamente, de lo que hemos hecho los informáticos históricamente, que era proteger y cerrar y cuidar las cosas, esto es lo opuesto. Es decir, es una cosa totalmente abierta, totalmente open el software, conocido por todo el mundo, y que es dificilísimo de romper. Como comentario, quiero hacer también una diferenciación entre Bitcoin y las otras. Bitcoin tiene el mismo código desde el año 2009, es decir, lo que hizo en teoría este hombre, o quien sea que se llamaría Satoshi, escribió el código, ese código se replicó en el mundo, lo están corriendo 100 y algo miles de servidores, y nunca más se tocó. En cambio, por ejemplo, Ethereum y las otras blockchains más chiquitas, que son tan chicas que no vale la pena nombrarlas, es decir, prácticamente el mundo cripto o el mundo blockchain es Bitcoin y Ethereum, y lo otro viene muy lejos atrás. Ha tenido upgrades, es decir, a medida que fue pasando el tiempo, el código de los nodos de Ethereum han tenido mejoras, actualizaciones. La más importante que tuvo
fue una últimamente que cambió, y ahora quiero entrar un poco en lo que decía Fernando, que cambió el modelo de verificación de la encriptación. De todos estos servers que están corriendo, hay una cantidad de servers que lo único que hacen es tener una copia, mantener una copia sincronizada de la blockchain, y permiten que uno se conecte con una API, que normalmente se llama, tiene muchos nombres que son usados muy confusamente, pero básicamente Web3 sería, que se utiliza algún protocolo de Web3 para entrar a ese nodo y preguntarle cuánto tiene tal address, cuánto tiene tal otra, de Ethereum o de token o lo que sea, y a través de esos nodos se puede también ingresar transacciones. Quiero pasar de tal cuenta a tal otra, tanto. Bueno, esos nodos no son solamente copias sincronizadas que permiten el acceso. Ahora, hay otros nodos que cuando alguien pide grabar una transacción, yo digo, bueno, quiero pasar de la cuenta A a la cuenta B un Ethereum. Ok, eso entra en una tabla compartida, distribuida, en la cual se ordenan las transacciones de acuerdo a, cuando yo pido una transacción, normalmente ofrezco cuánto Ethereum, cuánto gas o Ethereum o la fracción voy a pagar por esa transacción. Es decir, toda la blockchain es un sistema de subasta, en la cual yo quiero hacer una cosa y ofrezco dinero a cambio de que alguien me la haga. Entonces, si ustedes, por ejemplo, usan el monedero Trust, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, inclusive lo compró Binance ahora, ustedes van a ver una parte en Advanced donde le dice cuánto ofrecen para hacer una transacción. Esa parte no se ve normalmente, pero si usted aprieta el botón de Advanced, le va a decir, ¿qué pasa? Trust o cualquiera que va a hacer una transacción evalúa el costo del gas, cómo está el movimiento en la blockchain en ese momento, y hace una oferta razonable para que se haga la transacción en 1 minuto a 4 minutos. Pero si uno en realidad lo quiere hacer más rápido, lo único que tiene que hacer es ofrecer más dinero. Bueno, esas ofertas de transacciones van a una tabla en la cual se ordena por dificultad de la transacción. Hay transacciones muy fáciles, o puede, como por ejemplo, mover Ethereum de una cuenta a la otra, o puede haber una transacción difícil, como esa de votar en una DAO. Es decir, hay programas de distinta complejidad. Entonces yo puedo pedir una cosa que tiene una complejidad muy simple o una complejidad muy grande. Y a su vez ofrezco pagar con gas. Entonces esa tabla se ordena de acuerdo a lo más fácil, pero que paga más, digamos, para hacerlo primero. Y en la forma vieja de Ethereum, que es la misma que tiene Bitcoin, muchos nodos, que ahí voy al término minero. Ustedes habrán escuchado hablar de los mineros. Bueno, esos mineros son gente que tiene un nodo, que tiene todo lo que tienen los otros nodos, que son solamente replicadores o para ingresar transacciones, pero aparte tiene activado una parte que le permite resolver la encriptación para las nuevas transacciones que se van a grabar en la blockchain. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo entro con un monedero y le digo, bueno, quiero mover tanto Ethereum de la cuenta A a la cuenta B, eso entra en una lista mundial en la cual se ordenan, como dije, en cuanto al que más paga por lo más fácil. Entonces, esa tarea la toman, supongamos, 200 nodos, 500 nodos al mismo tiempo. ¿Y quién gana el dinero que yo ofrecí? El que lo resuelve primero. Entonces, bueno, una de las críticas que tenía las blockchain, que era el consumo excesivo de energía, era por esta razón. Porque para hacer una transacción lo hacían 100, 200, 1000, 5000 computadoras al mismo tiempo en el mundo, pero ganaba solamente una. Bueno, Ethereum, y yendo a esto que yo comentaba, que es que se puede hacer upgrades y updates, Ethereum, por ejemplo, cambió ese método de verificación de transacciones por otro método que se llama, se llama Proof of Work, que le comenté, que es la prueba de trabajo, es decir, que uno invirtió trabajo para poder ver la solución. Y hay otro que se llama Proof of Stake, en el cual cada nodo que va a querer trabajar de minero tiene que poner en depósito una cantidad de Ethereum determinada para que sea su garantía de que no va a hacer trampa en nada. De todas maneras, siempre estas resoluciones de la encriptación tienen un consenso que se llama, que como decía Fernando recién, que es que no es que un nodo diga algo, sino que más de la mitad de los nodos que están prendidos en ese momento tienen que contestar lo mismo para que la blockchain tome la transacción como real y se grabe.
Entonces, ¿qué tenemos como, llamémosle, técnicamente, qué tenemos como cosa de breakthrough technology o notable? Que a diferencia de todo lo que hemos hecho toda la historia, que es proteger los servidores y las bases de datos, acá todo está visible, código público y disponible a todo el mundo. Pero esa razón es la que le da credibilidad a la blockchain. En una palabra, yo puedo hacer una consulta en Google y bueno, en definitiva, tengo confianza en Google. Y ustedes saben que hay algunas acusaciones de que Google prioriza cosas, censura cosas, cambia cosas. Lo mismo pasa con Twitter, lo mismo pasa con distintas... ¿Por qué? Porque en definitiva es una empresa privada y que tiene su derecho a hacer lo que quiera, porque yo estoy utilizando un servicio que ellos me dan bajo un End User Agreement, que es el que yo dije, hice clic y dije, lo acepto, y bueno, en definitiva yo sigo las reglas de ellos porque me están dando una cosa gratis. Pero en este caso, las blockchains son públicas, todos la pueden ver. Todos pueden ver todas las direcciones, todos pueden ver cuánto tiene cada uno, todos pueden ver todos los movimientos. Esos movimientos nunca desaparecen por la inmutabilidad, es decir, van quedando grabados uno tras otro, tras otro, tras otro. Nunca se saca nada de la blockchain. Entonces, ¿qué pasa? La blockchain automáticamente genera una confianza. ¿Por qué? Porque, primero, hay cientos de miles de nodos en el mundo que pertenecen a personas distintas y a instituciones distintas, países distintos, que están invirtiendo su dinero bueno, los mineros, por ejemplo, lo hacen para ganar, para cobrar. Pero los otros lo hacen para poder acceder. Hay otra gente que lo hace porque le gusta, nomás porque quiere contribuir a la blockchain. Pero la realidad es que hay cientos de miles de nodos independientes que están todos mostrando la misma información al mismo tiempo y hacen virtualmente imposible cambiar algo. ¿Por qué? Porque les doy una idea. Las blockchain están observadas por miles de personas todas las 24 horas. Cada segundo todo el mundo está mirando las blockchain. Es decir, es más fácil que roben un banco, que le saquen dinero al tesoro de un país, que toquen una blockchain. Y por eso, inclusive, cuando ustedes han visto, y ahí quiero entrar en un tema del problema de la confiabilidad. Hasta ahora, las blockchain principales, que son Bitcoin y Ethereum, nunca han sido violadas. Es decir, imagínense que hay millones de personas en el mundo tratando de hackearlas. Bueno, desde el año 2009. Y hasta ahora nunca las han hackeado. Sí han hackeado las blockchain más chicas, que tecnológicamente están más atrasadas, que están más apurados, que quieren hacer las cosas más rápido, que quieren hacer otras cosas. Pero las dos blockchain principales nunca fueron hackeadas. Todas las noticias que tenemos en la prensa de que cayó FTX, que pasó no sé qué con un monedero, hackearon a gente que está alrededor de las blockchain. Pero las blockchain nadie pudo nunca hacer nada. Entonces, y todo el mundo está mirando lo que está ocurriendo. Es como si yo les dijera que en un país, supongamos en Estados Unidos, hubiera una base de datos que nos dijera cada persona o cada cuenta cuántos dólares tiene y nos estuviera mostrando en tiempo real los movimientos de esos dólares. Sea si va a pagar gasolina o sea si lo que sea. Bueno, esa es la blockchain. Y ahí va al argumento de lo que estaba diciendo Fernando, de por qué tiene confiabilidad la blockchain. Porque es pública, es transparente, es inmutable y es visible por todo el mundo y no depende de una sola entidad. En una palabra, no hay nadie que si quiere solo vaya a poder cambiar la blockchain. Quiero aclarar esto, pero quería aclarar una cosa, Fernando, sobre esto, porque los informáticos nosotros vamos a ver que hay blockchain as a service. Entonces, en Azure, en distintas plataformas, tenemos blockchain as a service. Y hay blockchain privadas. Es decir, sí, hay muchas empresas que han tomado, sobre todo la tecnología de Ethereum, que es muy flexible y es excelente, y han tomado y han puesto sus servidores. Ejemplo, Binance, es decir, el exchange más grande del mundo, tiene una blockchain basada en Ethereum. Entonces, que se llama BNB, la blockchain de ellos. Ahí tiene dos en realidad, pero bueno. ¿Qué es tecnología? Ethereum, es idéntica. Entonces,
Pero ¿qué pasa? Depende de una entidad. Entonces, no tiene la misma confiabilidad que una blockchain pública. En este sentido, ustedes técnicamente van a encontrar ofertas de blockchain que son públicas, como estas, van a encontrar privadas y blockchains híbridas, en las cuales hay una parte que es privada y una parte que es pública. Pero, como dijimos antes, lo que le da confianza y le da fuerza a la blockchain es que sea pública. Excelente. Mira, los hablaste entonces implícitamente, así un resumen de la parte de blockchain público o la parte que tiene con privado, así como también híbrido. También nos hablaste de un concepto muy interesante del proof of stake, donde ya se está hablando entonces ahora sí de un green blockchain para poder contaminar menos y digamos, colaborar en el tema de la no generación del CO2. Y también, digamos, de la parte que tiene que ver con la confianza que existe debido a la tecnología que se está utilizando, donde la trazabilidad de las cripto existe desde lo que es el Surface o TripleW como lo conocemos, hasta la parte que se le conoce como el Deep Web, así como también en el Darknet, las transacciones están ahí, si aquí la tienen, nada más que aquí no sabes por temas de identidad, por qué son y los protocolos que utilizan para estar saltando, pero tal cual aquí no solamente se utiliza para temas que tienen que ver con el Darknet, sino se puede utilizar para muchos otros fines que van mucho más allá de las simples aplicaciones que conocemos de lo que son las criptomonedas, inclusive también hasta para captar dinero, pero yo creo que de eso vamos a hablar en otra cápsula aparte, donde cómo poder fondear startups, cómo fondear proyectos a partir de la tecnología de cadena de bloques, pero eso lo dejaremos para una cápsula subsecuente. Eduardo Chapeta, tu nombre y tu posición estuvo apareciendo todo el tiempo en la parte de abajo. Seguramente te van a estar contactando algunos CIOs y sitios desde México, lo cual me va a dar muchísimo gusto. Y seguimos en contacto. De verdad, Eduardo, mi más amplio reconocimiento a tu experiencia y conocimiento en muchas cosas, pero insisto, eres toda una autoridad en América Latina en el tema que tiene que ver con cadena de bloques. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Fernando, y ha sido un gusto.